lección 4 se titula con el puro nombre Yahvé. Yahvé. Esto se traduciría o se escribiría literalmente en nuestro idioma con estas 4 letras. De hecho es llamado el tetragramatón. Tetra, 4, gramatón en griego, letras, tetragramatón. Hermanos, habiendo comenzado nuestro estudio de los nombres de Dios, o más bien, habiendo comenzado nuestro estudio de la doctrina de Dios con los nombres de Dios, y habiendo visto ya de forma general sus nombres, también llamados títulos, ahora tomaremos toda esta lección para considerar el nombre propio de Dios por excelencia, Yahvé. Este es el nombre propio de Dios por excelencia. ¿Por qué pasaremos toda una lección simplemente indagando y meditando respecto a este nombre? Porque este nombre, en cierto grado, es diferente, hermanos, a todos los demás. Los otros nombres pertenecen a Dios. Elohim pertenece a Dios. Elohim, que significa fuerte creador. Adonai, que significa Señor, Maestro, Amo. Todos esos nombres pertenecen a Dios. Sin embargo, todos los nombres que vimos la lección pasada, o casi todos, podrían ser aplicados de una o de otra forma también a la criatura. Porque esos nombres de Dios, aunque lo describen a Él de forma apropiada, porque Él es Elohim, Él es el Creador poderoso, el Señor, no obstante, sus criaturas pueden reflejar algo de Dios y por lo tanto poseer esos nombres, aunque de forma menor. Hermanos, es por eso que la Biblia dice que Moisés sería un Elohim para Aarón. No está diciendo que Moisés se convertiría en Dios. No está diciendo que Moisés era Dios. No está diciendo que Moisés tenía propiedades divinas. Simplemente está haciendo una comparación. Así como yo soy Elohim y he creado todo y por lo tanto te mando a que hables a Faraón, así tú serás como un Elohim, en donde tú hablarás a Aarón y él hablará por ti. ¿Pueden ver cómo estos nombres pueden ser aplicados, aunque de una forma menor, a la criatura? Sin embargo, el nombre que vamos a ver el día de hoy no es aplicado a la criatura en ninguna forma. La Biblia dice que el nombre Yahvé, que ese es el nombre de Dios y Él no comparte con nadie. Por eso es llamado el nombre propio de Dios por excelencia. Elohim es un nombre propio de Dios porque lo describe como persona, como el fuerte creador, como un Dios personal. Pero Yahvé es uno que solo le pertenece a Dios y a nadie más. Entonces, es por eso que vamos a dedicar toda esta lección, porque hay mucha riqueza en este nombre que vale la pena meditar, hermanos, que vale la pena considerar. Ahora, no nos confundamos. Este es el nombre propio de Dios por excelencia, pero esto no quiere decir que este es el nombre de Dios desde antes de la creación.
No. Aunque este es el nombre de Dios por excelencia, este nombre sigue siendo dado de acuerdo al entendimiento de la criatura. Por lo tanto, estamos de acuerdo con lo que dijo Joel Beeke. Aunque la Biblia usa muchos nombres y títulos para Dios, Dios es especialmente identificado como el Señor, como Yahvé. Vamos a dos escrituras que confirman esto, que Yahvé es el nombre de Dios y no comparte con nadie. Vamos brevemente a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Versículo 3. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová, mas en mi nombre Yahvé. Hermanos, todas las veces que diga Yahvé es Jehová. Ahorita voy a explicar estas cuestiones de la escritura. Pero lo importante a notar es en mi nombre Yahvé, en mi nombre Yahvé. Ahora vamos a Isaías 42. Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Este es mi nombre. De una forma particular, Yahvé es el nombre de Dios. Así que habiendo diferenciado entre Yahvé con sus otros nombres, ahora comencemos nuestra lección bajo los siguientes puntos. Vamos a ver, hermanos, cuestiones generales del nombre Yahvé. Vamos a ver el testimonio bíblico del nombre Yahvé y vamos a terminar con unas implicaciones teológicas del nombre Yahvé. Hermanos, la razón por la cual nos detenemos entonces en este nombre es que como es el nombre por excelencia de Dios, este tiene mucho que decir a la iglesia. Recuerden, hermanos, uno de los principios teológicos que establecimos la semana anterior, que los nombres de Dios son más que puros sonidos. Los nombres de Dios están cargados de verdad teológica. Los nombres de Dios tienen algo que enseñarnos de quién es Dios. Mi nombre no tiene nada que enseñar a nadie. Héctor no dice absolutamente nada, aunque tenga un significado, lo que sea que signifique. En realidad, mis padres no lo pusieron por algo en particular. Es una tradición. Pero el nombre Yahvé y todos los nombres de Dios revelan algo de quién es Él. Revelan algo de lo que Él es. Así que yo espero que esto sea de instrucción y consolación para la iglesia. Ok, comencemos con algunos generales del nombre Yahvé. Aunque pretendo ser muy breve, hermanos, en esta sección, no obstante, no la puedo ignorar. Y es que alrededor del nombre Yahvé existe mucho misterio. ¿Cuál es la correcta forma de escribirlo? ¿Cuál es su correcta pronunciación? ¿Debe ser pronunciado de hecho? Ya no hablemos de su correcta pronunciación. ¿Debe ser pronunciado? ¿Cómo pronunciamos? ¿Yahvé, Jehová o Señor? De hecho, si ustedes tienen una Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas no escribe ni Yahvé, ni Jehová, ni Jehová, ni nada de ninguno de esas formas. Se escribe Señor con todas las letras mayúsculas. Si ves todas las letras mayúsculas, es que está traduciendo el nombre Jehová, Yahvé. Como he dicho, sobre su correcta escritura y pronunciación puede haber cierto debate. Hermanos, no habría debate
si simplemente nos quedamos con las 4 letras del tetragramatón. Las 4 letras del tetragramatón son se lee de acá para acá. Esta sería una Y en español, una Yod en el hebreo, sería una H, esta sería una W y otra H. No hay problema sobre estas 4 letras. Ese no es el debate no es sobre la escritura de las 4 letras. Para todos es claro que ese es el nombre de Dios. La pregunta no está en las escrituras de esas 4 letras, la pregunta está en su pronunciación. Ahí es donde se encuentra el problema, ya que como dijo Herman Bavinck, los judíos dejaron de pronunciar el nombre Jehová, Yahvé, en las escrituras, debido a que tenían temor de blasfemar el nombre de Dios por usarlo de forma vana. Entonces, cayeron en tal superstición que dejaron de pronunciarlo. Esto no quiere decir que ellos no sabían la correcta pronunciación, la sabían, pero con el paso del tiempo parece que se fue perdiendo cuál era la correcta pronunciación. Entonces, quiero demostrarles cómo es que ellos leían sus Biblias. Vamos a abrir en Deuteronomio 6. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que me entiendan qué fue lo que pasó. Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6 tenemos lo que es llamado el Shema, el himno religioso por excelencia del pueblo de Israel. Oye Israel, Shema en hebreo es oye. Shema Israel, oye Israel. ¿Qué tenemos ahí? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así es como nosotros lo leemos. Ahora, si creemos que la pronunciación de Jehová, la más correcta es Yahvé, nosotros lo leeríamos así. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. ¿Qué pasó con los judíos? Ellos dijeron, no podemos estar usando este nombre, porque el Señor en ciertos lugares nos prohíbe que lo usemos en vano. Entonces, cada vez que nos encontremos Yahvé, aquí en hebreo está escrito esto. Cada vez que nos encontremos Yahvé, vamos a pronunciar Adonai. Hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, cuando leen las escrituras, la leen así. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Cuando ven ellos Yahvé, por no usar el nombre de Dios en vano, no lo pronuncian como Adonai. Entonces, cuando los masoretas, aquellos que trabajaron en la puntuación de la escritura hebrea, cuando empezaron a trabajar en esto, lo que ellos hicieron es que pusieron las vocales de Adonai debajo de Yahvé. Déjenme explicarlo de la siguiente forma. En hebreo, Adonai se escribe de esta forma. Esa sería la escritura. Hermanos, el hebreo en el tiempo del Señor Jesucristo y hasta el siglo V después de Cristo, durante todo ese tiempo, hasta la escritura de Moisés, no poseía vocales. Los masoretas se las pusieron, pero no nos equivoquemos. Los masoretas no inventaron vocales. Los masoretas sabían cómo se pronunciaba. Miren, si yo les escribo aquí la siguiente oración, es difícil escribir sin vocales.
si yo les escribo así, la mayoría, espero, a lo mejor no por mi letra, pero la mayoría podría entender. Cuando un judío abría sus escrituras, esto es lo que él veía. Esto es lo que él veía. Él veía, bueno, no abría sus escrituras como nosotros, estoy usando todo lenguaje de nuestra era, ni siquiera tenían escrituras, pero cuando los rabís abrían desenrollaban sus pergaminos y cualquier cosa, ellos veían esto, ellos no veían vocales, ellos veían simplemente letras, las consonantes. Pero ellos sabían cómo pronunciarlo. ¿Por qué? Es fácil identificar cuando uno conoce el idioma. Dos, la tradición ya nos lo enseñó. Que aquí dice en el principio Dios. En el principio Dios. ¿Qué hicieron los masoretas? Esto hicieron los masoretas. Pusieron unas marcas que tenían la intención de preservar el lenguaje. Dijeron los masoretas, ok, los judíos ahorita sabemos cómo leer la Biblia, pero si los judíos empiezan a morir, ¿cómo vamos a saber cómo pronunciar la Biblia? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a poner marcas debajo de las letras para saber cómo pronunciarlas. Es como si nosotros hiciéramos lo siguiente. Poner en, o. En el principio, eso fueron lo que hicieron los masoretas. Entonces, ¿todavía los tengo aquí o ya los perdí hace 2, 3 minutos? ¿Cómo van? ¿Sí? Ok. Cuando los masoretas dieron vocales, ¿cómo pronunciaba, no sé, David, Adonai? Adonai. ¿Qué hicieron los masoretas? Hicieron un tipo de puntuación. Eso hicieron los masoretas. Pusieron estas puntuaciones. Esta es una A, bueno, es un tipo de A, es una A suave en el hebreo, se llama Kamet Shewa. Esta es una Holem, es un AO, y esta es una A y una I, Adonai. ¿Cómo pronunciaban ellos cuando veían este nombre? ¿Cómo pronunciaban? ¿Cómo lo hicimos ahorita en Deuteronomio 6? ¿Qué pronunciaban cuando veían los judíos este nombre en las escrituras? Adonai. ¿Qué hicieron? Pusieron las vocales de Adonai debajo de Yahvé. Bueno, sí. Ahora, en las reglas hebreas de puntuación masoreta, siempre la Yod recibe una At-Shewa simple. Ok, quédense con esto. Ellos trasladaron esta A, este tipo de A, a Yahvé, pero la Yod rechaza este tipo de A y simplemente se queda un tipo de E. Entonces quedó Jehová. No es que ellos pronunciaban Jehová. ¿Qué pronunciaban ellos? Adonai. Es por eso que existe el gran problema con la correcta pronunciación. La pregunta es entonces, todo eso para preguntarnos, ¿cuál es la forma correcta de pronunciar el nombre Yahvé? Hermanos, la verdad es que no sé. Ni ustedes, ni muchos otros teólogos. Desde el tiempo de Agustín en adelante, este nombre se llama el nombre innombrable porque no se sabe cómo pronunciar. Es por eso que yo tengo paz en que se pronuncie Jehová, Yahvé, o aún si lo quieren pronunciar Señor, que cada vez que se encuentren con el tetragramatón se pronuncie Señor. Yo no creo, hermanos, que pecamos si no pronunciamos correctamente el nombre de Dios. Si Dios hubiese querido preservar la correcta pronunciación,
hermanos, nos la hubiese guardado. No se guardó. Creo que podemos hacer algunas adivinaciones. ¿Cómo se diría eso? No adivinaciones de conjeturas sobre cuál es la forma más parecida. Y yo creo que puede ser Yahvé, por el verbo del cual proviene el nombre. El nombre proviene del verbo que es yo soy, el ser, el verbo ser. Entonces yo creo que puede ser la más correcta Yahvé, pero si pronunciamos Jehová, si pronunciamos Yahvé o Señor, no creo que pecamos. Algunos hacen de esto el punto de la ortodoxia, que si no lo pronuncias correctamente, simplemente estás fuera de la salvación. Hermanos, y no los hemos tenido lejos. Nos hemos encontrado con una doctrina falsa en nuestros días que insiste que si no pronuncias Yeshua HaMashiach, no podrás ser salvo. Yeshua es el nombre de Jesús, HaMashiach, Ha es el artículo el, en el hebreo, Ha es el artículo el, Mesías es Mesías, Jesús el Mesías. Si no pronuncias Yeshua HaMashiach, y ciertas palabras hebreas, no estás en la espiritualidad. Es más, puede que estés creyendo en un falso Dios. No caigamos en esa espiritualidad. La importancia del nombre Yahvé no se encuentra en la correcta pronunciación o gramática del nombre, se encuentra en lo que el nombre revela. Y el nombre revela no por su etimología, sino por la narración bíblica. Miren lo que dicen estas palabras de Ishdrot, que Desmond Alexander cita en su comentario del libro de Éxodo, que está hablando sobre la importancia del nombre de Dios, Yahvé, sobre su etimología. El punto de este comentario es más importante la revelación que la etimología. Él dice, en Israel hubo un menor interés en el significado etimológico del nombre divino que en el correcto significado que éste aporta y que debía ser deducido de fuentes bastante diferentes a la etimología, a saber, la demostración en la historia y el poder de su poseedor. El punto de este comentario es el siguiente. Cuando Moisés recibió el nombre Yahvé, la preocupación de Moisés no fue ir a los léxicos para ver cuál era la raíz etimológica y entonces conocer el nombre de Yahvé. Cuando Moisés conoció el nombre, él dijo, Señor, este es tu nombre, ahora vamos a verlo desplegado. Si tu nombre es el gran yo soy, vamos a verlo desplegado. Ahí lidia la importancia del nombre Yahvé. Así que toda esta explicación para que el misterio alrededor de este nombre se quite, hermanos, o no sea tan relevante como lo que éste revela de sí. Habiendo hecho eso, entonces sí podemos pasar a qué significa. ¿A qué significa? Vamos a ir a 4 textos para conocer su significado. Comencemos por ir a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Bueno, me gustaría leer desde el 11. Éxodo 3, 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés,
Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El contexto de esta revelación es sumamente importante de notar. Moisés está reconociendo su incapacidad. ¿Para qué? Está reconociendo su incapacidad para llevar a cabo la tarea que tiene por delante: libertar al pueblo de Israel. Claro que era un llamado imposible en las fuerzas de un hombre. Hermanos, al final de cuentas, era ponerse en contra de una potencia mundial. Era ponerse un solo hombre contra aquel que tenía el dominio de toda la tierra. Claro que la pregunta es apropiada: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que pueda ponerme en contra de Faraón? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay de poder? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Pues sí, no hay nada, Moisés. Pero ve. Yo sé que no hay nada en ti, Moisés, pero ve, porque yo estaré contigo. Y entonces llegamos al pináculo de esta revelación. Él le dice: Señor, ¿quién soy yo? No eres nadie, pero ve porque yo voy. Y que él pregunta: ¿y quién eres tú? Esa pregunta es clave. Hermanos, él no está preguntando tal cual: Señor, ¿cuál será tu nombre? La verdad es que se me olvidó por mi educación con Faraón como egipcio. No, hermanos, él conocía el nombre Yahvé. El pueblo conocía el nombre Yahvé. De hecho, es interesante, pero en hebreo, para preguntar este tipo de pregunta de ¿cuál es tu nombre a un desconocido? ¿Cuál es tu nombre? Usas una ayuda que se escribe como mi. Mi es para preguntar: hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Pero cuando quieres saber algo de esa persona, preguntas Mag. Y es así como está esta pregunta. La pregunta no es ¿cuál es tu nombre?, sino ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? Sería la pregunta más exacta. En hebreo sería así: ¿qué eres tú? Moisés no le está preguntando tal cual por su nombre para que le vaya a decir: Jehová me mandó. ¿Y cuál es su nombre? Es yo soy. Ese es el nombre. ¿Se les había olvidado? No. Él está diciendo: Señor, yo te estoy diciendo que yo no puedo ir porque yo no soy nadie. Pero ¿qué hay en ti para que yo pueda ir y vencer? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu gloria? ¿Cuál es tu poder? Dime tus atributos. Dime quién eres y entonces podré ir. Esa es la respuesta. Al preguntar Moisés, dice Modder, al preguntar Moisés por el nombre de Dios, fue una forma resumida de decir: ¿qué revelación de Dios nos da para que podamos confiar en ti? ¿Qué hay en ti para que yo pueda ir y ponerme en contra de Faraón? ¿Cuál es tu poder? Revélame quién eres tú. Entonces le contesta Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La respuesta es sencilla e impenetrable. Es sencilla, pero profunda. Él simplemente le dice: Moisés, cuando me preguntas quién soy yo, no hay una forma de explicarte quién soy. Solo te puedo decir: yo soy. O sea, lo que estaba diciéndole Dios a Moisés es que Él era el poderoso que podía libertarlos. Es que Moisés estaba preocupado si debía ser en sus fuerzas,
Pero Moisés iría en las fuerzas de Dios. ¿Y quién es Dios? Es el que tiene suficiente fuerza en sí mismo como para libertarlo. Él es el soberano gran yo soy. Él es el inmortal gran yo soy. De hecho, eso es lo que intenta transmitirse cuando dice: yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el eterno, yo soy el inmutable. Moisés, ¿quieres que tu corazón cobre ánimo y fuerza? ¿Quieres que tu corazón se consuele en saber quién soy yo? Este es mi nombre, el suficiente, el todopoderoso, el soberano, gran yo soy, el eterno Jehová. Qué gran alivio para Moisés. Aquel que se le reveló no era otro, sino el que tiene suficiente en sí mismo. Aquel que se le reveló no era otro, sino aquel que existe por sí mismo, que no necesita de nadie. Hermanos, lo que estaba preguntando Moisés prácticamente era: Señor, ¿y qué plan seguimos aquí? Ok, voy y le digo al pueblo de Israel: hey, vamos a ser libertados. Y el pueblo me dice: oye, ¿bajo qué poder? Lo que le estaba preguntando a Moisés, a Jehová, es: Señor, ¿cuál es el plan? ¿Qué herramientas? Y lo que le está diciendo Dios a Moisés es: ¿cómo que qué herramientas? Sí, vamos a llamar a los reyes de Asiria, a los de Canaán. ¿A quién vamos a llamar? Moisés, conmigo te basta. Moisés, yo soy el que soy. Oh, hermanos, qué importante es conocer este nombre en la vida cristiana. Porque esto nos recuerda que la vida cristiana no está planeada para que sea llevada por nuestras propias fuerzas. ¿Cuál es la vocación que el Señor ha puesto? El Señor nos ha llamado a ser cristianos, y esto es prácticamente imposible en la carne. Además, el Señor nos ha llamado a llevar diferentes pruebas. Llevamos diferentes pruebas, tenemos diferentes circunstancias, pero lo que nos enseña es este texto, es que la vida cristiana se lleva descansando en la abundante y suficiente gracia y poder que emana del gran yo soy. Dios no llama a su pueblo para que su pueblo se confíe en su fuerza. Dios llama al pueblo débil para que se gloríe en el poder de Dios. Hermanos, ¿no fue eso lo que pasó en una de las luchas con Josué? ¿Recuerdan? Iban a subir varios miles de hombres y Dios le dice a Josué: Josué, que no suban tanto. Haz esto. No me acuerdo cuál fue la pregunta exacta, pero hace como un tipo de pregunta. Todos los que, no sé, tengan espíritu, creo, como temeroso, como cobarde, que se vayan. Y se va, creo que la mitad o más de la mitad. ¿Y qué dice el Señor? Sí, ya con estos. No, dice, son muchos aún. Si lo hago, van a pensar que fue por su gloria. Josué, hasta que le quedaron 300. ¿Sí? 300, algo así, ¿no? Gedeón. Gedeón. Estaba confundiendo Gedeón y Josué. Hasta que le quedan 300, si no mal recuerdo, entonces es que sube y tiene la victoria y dice: para que el pueblo sepa que la victoria proviene de mí. Hermanos, eso es lo que le estaba diciendo aquí Moisés: yo te soy suficiente. Yo te soy suficiente para cumplir este llamado. Oh, hermanos, ese es el mismo Dios que aún tenemos. El Dios que nos pone en diferentes pruebas, circunstancias y dificultades para que en Él la gracia nos baste. ¿No dijo eso el apóstol Pablo? He rogado 3 veces, pero Él me ha dicho que no. Pero me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, hermanos, no sé cuál es tu circunstancia actual. Lo único sé es que tienes el mismo Dios de Moisés si estás en Cristo.
tienes el mismo Dios de Moisés, el todo suficiente que nos da de su toda suficiencia para cumplir el llamado que nos ha puesto delante. El segundo texto que nos revela más de la gloria de su nombre es Éxodo 6. Éxodo 6, versículo 2 al 8. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os las daré por heredad. Yo, Jehová. Este pasaje, hermanos, no cambia el significado del nombre de Yahvé que ya obtuvimos en Éxodo 3. Éxodo 3 podríamos resumirlo como Dios se revela como Yahvé, el todo suficiente, el que no necesita de nadie para cumplir sus planes. ¿Cómo llamaríamos eso en teología? La independencia o la aceidad de Dios. No los voy a confundir ahorita en esto, esperen un momento. Eso es lo que se nos revela en Éxodo 3. Aquí se añade algo. Y creo que la clave de ese algo está en el versículo 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué significa esto de que en mi nombre Jehová no me di a conocer? ¿Quiere decir que Abraham no conoció el nombre Yahvé? Hermanos, es poco probable que ese sea el significado. De hecho, según Moisés, en Génesis 17, él se revela como: yo soy Jehová el Todopoderoso, el Shaddai. Yo soy Yahvé el Shaddai. Además, hay ciertos nombres del Antiguo Testamento antes de Moisés que ya reflejan, recuerden que los nombres tienen significado. Y ya hay ciertos nombres que incluyen ciertas partículas del nombre Yahvé. Así que es poco probable que no conocían el nombre, ya lo conocían. Entonces, ¿por qué dice que a Abraham no le revelé el nombre Jehová, sino solo el nombre El Shaddai, el omnipotente? Hermanos, la clave está en comprender que a los padres fueron hechas las promesas, a Moisés el cumplimiento de ellas. Moisés conoció a Dios por la revelación de Dios como el Todopoderoso. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y tendrás una descendencia tan grande como la arena del mar, tan extensa como las estrellas del cielo. Esa fue la promesa. Y Abraham decía: Señor, pero ¿cómo voy a tener una gran descendencia si no tengo hijo? Entonces dice Abraham: yo soy el Todopoderoso. ¿Pueden ver? Abraham, conóceme a mí por el Todopoderoso. Mira, voy a darte un hijo a través de Sara tu mujer a esta edad. Así me conocerás. Si algo entendió Abraham, es que para Dios no hay nada imposible. Si algo entendió Abraham, es que Dios es todopoderoso. No solo por ese evento de Sara, de todas las cosas que los libertó en el camino. Pero a Moisés y al pueblo de Israel se le revelaría algo más de quién es Dios. ¿Qué? Que Él es el Dios que no olvida sus promesas. Ahora,
no solo son promesas. Dice que alzó su mano. ¿Sí lo leyeron conmigo? Por la cual alcé mi mano jurando. No solo son promesas, lo que está diciendo Jehová aquí es: ustedes me conocerán a mí como el Dios que es fiel a los pactos. El Dios que es fiel a los pactos. Moisés, Abraham me conoció como el Todopoderoso. Ustedes, tú y el pueblo me conocerán como el Dios fiel que cumple sus promesas. Ustedes verán el cumplimiento de las promesas. Ustedes me conocerán a mí como el Dios del pacto, el Dios que no cambia, el Dios que cumple lo que promete. Ese es mi nombre, dice el Señor. De hecho, este es el nombre, uno de los nombres más preciosos de Dios. Porque, hermanos, este es el nombre de Dios de toda la Biblia. Si un nombre tenía escrito Jesús en su frente, fue Yahvé. ¿No fue todo esto lo que entendió Simeón, Elizabeth, Zacarías, Ana cuando vieron al niño en el templo cuando fue circuncidado? ¿No fue todo lo que proclamaron? Oh Señor, salvación de tus enemigos, no has olvidado a tu pueblo, tus promesas son fieles. Señor, ha llegado la redención, ha llegado la salvación, has mirado la bajeza de tu pueblo, no te olvidaste de sus promesas. Este es un glorioso nombre, hermanos. Este es el nombre Yahvé, el Dios fiel que guarda sus promesas del pacto. Él no se olvida, este es su nombre. El Dios inmutable, que no cambia sus promesas, que cumple sus promesas, que puede llevar a conclusión todas sus promesas, que no hay algo que le estorbe para llevar sus promesas. Hermanos, ese es nuestro Dios y esa es la declaración de Cristo. Él ha sido el fiel. Lean los evangelios, hermanos. Ya vamos a acabar, Juan, en nuestra lectura. Perdón, ya lo acabamos esta semana, la lectura. ¿Y qué entendieron los evangelistas? Entendieron que todo el Antiguo Testamento se cumplía en Cristo porque Yahvé es su nombre, porque el Dios fiel al pacto es su nombre. Oh, hermanos, ¿qué promesas nos faltan por ver cumplir? Tenemos muchas. Tenemos la promesa de orar por la salvación de nuestro pueblo. Tenemos la promesa que el Señor obrará en la predicación fiel del Evangelio. Tenemos la gran esperanza que nuestros hijos conozcan al Señor. Tenemos la esperanza que Dios use nuestros débiles esfuerzos para llevarlos a Cristo. Tenemos la esperanza de ver nuestra nación cada vez más influenciada en medio de este lugar perverso. Y ¿saben algo? Podemos descansar en Jehová porque es el Dios que no se olvida de sus promesas. Hermanos, tenemos el Dios que promete que concluirá todo lo que ha empezado. Él es fiel para concluir lo que se ha empezado. Él llevará a su pueblo hasta el reino deseado. Hermanos, el Señor no nos abandonará en el camino. Así como hicieron los amigos de Peregrino, algunos lo abandonaron en el camino, el Señor no lo hará. Él siempre nos acompañará hasta el final. Y la evidencia de esto, como he dicho, la tenemos en la cruz de Cristo. Vayamos brevemente a los otros dos pasajes para no pasarlos por alto, ya que nos dan más información al respecto. Éxodo 33, versículo 19 y versículo 20. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro,
porque no me verá hombre y vivirá. Brevemente, esta revelación de Jehová nos enseña dos cosas. Jehová es el soberano Salvador. Él salva a quien le place. Él salva según su beneplácito. Hermanos, no sé por qué algunos se espantan tanto de la elección. Ya aquí decidió endurecer a Faraón y salvar a Israel. ¿Por qué? Porque Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Él salvará a quien quiera salvar. Eso es lo que aprendemos. Él es el Dios que ha salvado. Es el mismo Dios que el apóstol Pablo predica en Efesios 1, que según su beneplácito nos salvó, según su mera voluntad nos rescató. Pero otra cosa aprendemos. Por más que se revele de Yahvé, Él siempre permanece el Dios escondido. ¿Se acuerdan de esa lección? Deus absconditus. Aquí está, dice Moisés, te haré pasar mi gloria, pero Moisés, no podrás verlo todo. Este sigue siendo el Dios incomprensible, hermanos. Este es el Dios que no puede ser domado. Este es el Dios que no puede ser domesticado por los hombres. Este es el Dios, Yahvé, que aún es oculto para los ojos de los hombres en sus más grandes revelaciones. Y por último, Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta revelación de Yahvé nos revela la plenitud que existe en el ser de Dios. Hermanos, este texto nos revela que la salvación y el juicio provienen de quien es Jehová. Vayamos al último punto, que es implicaciones teológicas del nombre Yahvé. Ya vimos el nombre Yahvé en su contexto histórico. Ya vimos el nombre Yahvé en su revelación histórica. Ahora veamos el nombre Yahvé y las conclusiones teológicas que podemos obtener de él. Así que habiendo contemplado las riquezas de la revelación del nombre de Dios a través de las Santas Escrituras, ahora reflexionemos sus implicaciones teológicas. ¿No las desarrollaremos todas? ¿Por qué? Porque eso lo veremos cuando lleguemos a los atributos de Dios. Simplemente las voy a mencionar. El nombre Yahvé implica que Dios es el ser que tiene vida en sí mismo. Él es existencia en sí mismo. Y por lo tanto, Él es el eterno, simple, impasible, todo suficiente, todopoderoso, inmutable, infinito Dios. Ese es el Dios que se nos revela aquí. De hecho, según Gall, citado por Richard Muller, dice: Jehová significa 4 cosas. Primero, la eternidad de Dios, que comprende eminentemente todas las diferencias de tiempo, como lo expone Juan en Apocalipsis 1, 4 y 8. Segundo, la simplicidad de la esencia divina y la identidad de Dios como ser mismo. Tercero, la eficacia y causalidad de Dios al dar y ser y existencia, al dar ser y existencia a toda su creación. Y cuarto, la omnipotencia y veracidad de Dios al dar ser y eficacia a sus promesas y palabras. Ahora, no voy a desarrollar cada uno de estos atributos. Si tienen dudas de algunos de ellos, los hermanos que están viniendo a las lecciones de los viernes
ya les pueden ayudarnos a contestar algunas de estas. ¿Qué es la seidad de Dios? ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? ¿Qué es la simplicidad de Dios? Y la impasibilidad de Dios. Eso vimos el viernes pasado. No voy a desarrollar ninguno de esos, lo veremos después. Solamente quiero mostrar en forma de ejercicio cómo es que concluimos estas verdades del nombre Yahvé. Porque yo no quiero decirles aquí, Yahvé implica eternidad, simplicidad, aceidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero que ustedes vean cómo es que este ejercicio se hace para que cuando lleguemos a los atributos de Dios, esto pueda ya estar bien trabajado. Síganme en el siguiente pensamiento. Dios es inmutable. ¿Cómo lo deducimos del nombre Yahvé? Bueno, es que a la luz de lo que se nos enseña en Éxodo 6, Dios se revela como el que permanece fiel. ¿Por qué Dios permanece fiel? ¿Solo porque ha decidido ser fiel? Hermano, tú puedes permanecer fiel a tu esposa porque has determinado ser fiel. Pero ¿Dios es fiel solo porque determina ser fiel? A la luz de Éxodo 6 y otros textos como Malaquías 3, yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A la luz de esas revelaciones, podemos concluir que Dios no puede no ser fiel. O sea, el nombre Yahvé dice, yo estoy cumpliendo las promesas que di a los padres. ¿Por qué? Porque no cambio. Dios es inmutable entonces. Si Dios no puede cambiar, eso quiere decir que Él es inmutable. Cuando Él dice, yo estoy cumpliendo las promesas que di a los padres, Él nos está revelando que Dios en sí mismo es inmutable. ¿Y cómo se revela la inmutabilidad de Dios a nosotros? A ver, vamos a razonar un poquito. ¿Cómo se revela la inmutabilidad de Dios para nosotros? ¿Cómo es que nosotros podemos saber que Dios es inmutable? ¿Qué evidencia se nos da de eso? A ver. ¿Algún varón? Que ha cumplido sus promesas. ¿Cómo sabemos que Dios es inmutable? No es porque nuestra mente empezó a levantarse alto, alto, alto hasta penetrar la deidad. No, Dios se reveló siendo fiel a los pactos. Por eso sabemos, Señor, tú no cambias. Es porque tú eres un ser inmutable que los pactos, las promesas siempre llegan a cumplimiento. Ok, otro ejercicio. La aceidad. La aceidad significa que Dios es un ser que tiene vida en sí mismo y que no está limitado en ninguna forma. Yo soy el que soy implica que Dios no deriva nada de la criatura para lo que Él es. Hermanos, tú puedes decir hasta cierto punto, yo soy de tal forma, pero solo Jehová puede decir lo que el nombre Yahvé implica. Yo seré el que seré. Tú no puedes decir eso. Tu hijo sabe que tú no puedes decir eso. Tu esposa sabe que no puedes decir eso. Podemos decir, yo seré diferente al que soy. Y aún eso es bueno. ¿No? Espero que no seamos iguales como somos ahorita, que siempre crezcamos para santidad. Pero solo Yahvé puede decir, yo seré el que seré. Yo soy el que soy. Moisés, lo que yo soy un Dios fuerte y los voy a salvar. Y no necesito nada de nadie para lograrlo. Yo no derivo nada de la criatura para ser lo que soy y para lograr lo que deseo. ¿Por qué puede prometer Dios en Éxodo 3 librar al pueblo? Hermanos, tú puedes prometer mañana a tu hijo llevarlo al helado, pero hay tantas cosas que pueden pasar que pueden cancelarse. El niño se puede enfermar, tú te puedes romper la pierna, te pueden llamar del trabajo de
urgencia. Hay tantas cosas. Pero él puede decir, Moisés, yo los voy a libertar. Imagínense Moisés reflexionando, Señor, pero Faraón, sus ejércitos, su poder, sus magos, ellos tienen poder maligno. Moisés, yo soy el que soy. Yo no necesito nada. Las cosas externas no me limitan en absoluto. Yo cumpliré lo que he prometido. Es por eso que decimos que del nombre Yahvé no solo se desprende inmutabilidad, se desprende también la aceidad de Dios. Dios no depende de nada ni de nadie para hacer lo que Él es. Oh, hermanos, este es nuestro gran Dios, el que no necesita de manos para ser honrado, el que es suficiente en sí mismo en todos los sentidos. Yo sé, hemos tocado el borde, sí, hemos tocado inmutabilidad, impasibilidad. Espero que se cree un santo apetito en nuestros corazones de seguir profundizando más de este Dios. Daremos 1 o 2 lecciones para cada uno de los atributos, hermanos. Vamos a ir a través de la aceidad, inmutabilidad, impasibilidad, simplicidad de Dios, la infinitud, la eternidad, la omnisciencia, la omnipotencia, la santidad, el amor. Vamos a ir 1 o 2 lecciones en cada uno de esos atributos. Ahorita solo hemos tocado el borde para que se genere, y espero que se genere, santo apetito de conocer más a nuestro Dios. Concluyo con el nombre Yahvé y la Santa Trinidad. A la luz del Nuevo Testamento, vemos que el nombre Yahvé ha tenido una más grande revelación. Mateo 28. Mateo 28. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Aquí está importante. Bautizándolos en los nombres. ¿Sí? ¿Sí dice así? En los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo es en el nombre del único Dios verdadero. ¿Cuál es el nombre del único Dios verdadero? La más grande revelación en el Antiguo Testamento, Yahvé. Hermanos, cuando nos bautizamos en el nombre de Yahvé, en el nombre que es fiel a los pactos, en el Dios que es fiel a los pactos. El nombre de Yahvé es en el nombre del cual nos bautizamos. Pero la revelación más clara a la luz del Nuevo Testamento es que este Yahvé, el inmutable, eterno, siempre fiel Dios a sus promesas, es mejor o es más claramente conocido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es su nombre. Ese es su nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 nombres porque no son 3 dioses. Son 3 nombres de un solo Dios, en el nombre del único solo Dios. Son 3 personas, un solo Dios, 3 personas. Ese es el nombre Yahvé. Esto quiere decir que el Padre es Yahvé, el Hijo es Yahvé, el Espíritu es Yahvé, pero no hay 3 Yahvés. Hay un Yahvé, Jehová, hay solo uno. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas 3 personas son el único Dios verdadero, Jehová, que es conocido de una forma más penetrante en el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esas serán nuestras próximas 5 lecciones que tenemos por delante. Veremos la Santa Trinidad en 5 lecciones adelante. Pasaremos viendo, en primer lugar, que Dios es uno.
Después veremos la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, la formulación teológica y todas las herejías que hay que rechazar del nombre de esta doctrina. Y después veremos, hermanos, la formulación teológica de cómo es que concebimos la Santa Trinidad. Así que tenemos un camino largo, 5 o 6 lecciones en la Santa Trinidad. Espero que esto esté generando deseos de seguir avanzando en este estudio. Y yo espero que no solo esté tocando sus cabezas, yo espero que esto esté tocando sus corazones, hermanos, en conocer y saber quién es Jehová nuestro Dios.